Cordial saludo, compañeros y docente. Me presento, mi nombre es Michael Cubillos y hoy vamos a realizar el video de la unidad 3 del curso Descripción Bibliográfica Normalizada de Publicaciones Periódicas. En este caso, vamos a dar respuesta a varias inquietudes sobre temas relacionados a las publicaciones periódicas. La primera pregunta que vamos a responder es: defina con sus propias palabras qué es publicaciones seriadas, recursos continuos y recursos integrados. Las publicaciones seriadas son recursos bibliográficos continuos. Esto quiere decir que tienen un número consecutivo, las cuales indican las publicaciones que se han realizado hasta el momento. Estas publicaciones pueden ser revistas o magazines, tales como la revista Fútbol Total, la revista Semana, entre otros. Cabe aclarar que las revistas pueden ser digitales o impresas. De igual modo, también se encuentran en las publicaciones seriadas los periódicos, tales como el periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, entre otros. Estos mismos también pueden contar con publicaciones digitales o impresas, y estas publicaciones son separadas. Quiere decir que no llevan un mismo tema determinado, sino son de las noticias, por decirlo de un modo, que se están viviendo en el día a día. Estas noticias pueden ser variadas dependiendo del periódico o de las revistas. Cabe mencionar también que estas publicaciones seriadas pueden contar ya sea por volúmenes o números. Como lo dije anteriormente, estos volúmenes o números son las publicaciones que se han realizado. Ahora bien, vamos a hablar sobre los recursos continuos. Estos recursos continuos son recursos bibliográficos los cuales se pueden modificar a lo largo del tiempo y no tienen una conclusión en sí. Estos recursos continuos se dividen o están integrados por dos grupos, como son las publicaciones seriadas, las cuales son publicaciones periódicas. Estas publicaciones periódicas son las revistas de consumo o revistas especializadas y por los periódicos. Y también están los recursos integrados. Estos recursos integrados suelen ser hojas sueltas, CD-ROOMs, o también suelen ser recursos web que son actualizables. Y los recursos integrados son recursos bibliográficos los cuales se suelen ir modificando o agregando dependiendo del caso. Algún ejemplo suelen ser las hojas sueltas, las cuales se van agrupando, ya pueden ser en un número finito o continuo. Estas también suelen ser como integradas por CD-ROOMs o por páginas web actualizables. Cabe recalcar que en estas publicaciones integradas están constituidas por actualizaciones, y estas actualizaciones nos pueden ser separadas de las anteriores. La pregunta número 2 consiste en qué son las reglas de catalogación angloamericanas, y en estas cuál es el capítulo número 12 y en qué consiste este capítulo. Las reglas de catalogación angloamericanas son un conjunto de reglas las cuales se utilizan en la descripción bibliográfica de documentos. Estas reglas de catalogación angloamericanas nos permiten dar la forma que debe tener o adoptar los encabezamientos de estos diferentes tipos de documentos que se tienen en las unidades de información. Además, estas reglas de catalogación angloamericanas nos permiten dar puntos de acceso en los catálogos de estas unidades de información y dar pautas para la descripción de los diferentes materiales de las unidades de información. En el capítulo número 12 de las reglas de catalogación angloamericanas trata sobre los recursos continuos. En este nos habla o nos explica cuáles las pautas que se deben de seguir para la descripción bibliográfica de estos materiales. Ahora bien, en la pregunta número 3 nos dice cuántas y cuáles son las áreas y elementos que componen la descripción bibliográfica de los materiales. En este caso son 8 áreas, las cuales son las que nos
dan las pautas para la descripción bibliográfica de los materiales. En este caso está el área de título y mención de responsabilidad, en la cual va el título de la obra, si tiene algún subtítulo o un título paralelo, y el autor o autor de esta obra, si es un autor personal o un autor como institución. También podemos encontrar el área de edición, el cual nos dice la edición de la publicación. En algunos casos puede ser primera edición, segunda edición, edición actualizada, entre otras. También está el tipo de publicación. También está el área de distribución y publicación, en la cual nos indica en qué país o ciudad se creó y se distribuye. También está el área de descripción, en el cual se nos indica el número de páginas, si este material cuenta con ilustraciones, cuadros, entre otros detalles físicos. De igual forma está el área de serie. Este nos indica si estos materiales pertenecen a una serie determinada. Igual está el área de notas, en el cual se puede escribir si este material cuenta con algún premio, si es para algún tipo de personas, en este caso si es para adultos, para niños, etc. Igual, y por último está el área del número normalizado y las condiciones de adquisición. En este caso va el número normalizado, como el nombre lo indica, que es el ISSN o el ISBN. En la pregunta número 4 nos indica qué son las RDA y cuáles son sus ventajas frente a las reglas de catalogación angloamericanas. Las siglas RDA significan recursos, descripción y acceso. Estas reglas son un conjunto de pautas las cuales van sustituyendo a las reglas de catalogación angloamericanas de la segunda edición. Las RDA, una de las ventajas que tiene en cuanto a otros de sus mismas características, es que las RDA están enfocadas hacia un entorno más digital, más tecnológico. Esto ayuda a facilitar su creación de registros. Además puede trabajar con el MAR 21, que esto facilita la descripción bibliográfica de estos materiales. Además, las RDA, uno de los beneficios que tiene es que puede aprovechar al máximo la flexibilidad y la eficiencia de captura de información, además de poderlos almacenar y recuperar. Y de igual forma facilita la creación de nuevos registros. Además, otro de los beneficios que tienen las RDA es que se puede obtener en línea. La quinta pregunta nos dice ¿qué es el ISBN consolidado y para qué sirve? Las siglas ISBN en español significan Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada. Esta es la norma que determina los requisitos para la descripción de los elementos más comunes y de todo tipo de elemento o material que pueda constituir una unidad de información. Y la ISBN consolidada sirve para tener una mejor armonía entre las estipulaciones que hay y el catálogo. También sirve para la actualización de la misma y también se ha visto una actualización de esta norma. Sexta y última pregunta nos dice ¿qué es el formato MAR 21? ¿En qué consiste y cuál modelo puede llegar a reemplazar? El registro MAR 21 es un registro catalográfico legible por máquina. Esto quiere decir que un tipo de máquina, en este caso una computadora, puede ser capaz de leer e interpretar los datos que se le ingresan a este formato o a este registro catalográfico. El formato MAR 21 se ha creado para ser portador de la información que se suministra o que se ingresa a este formato para la descripción de materiales bibliográficos, ya sean
material textual, manuscrito, entre otros. En el formato MAR 21 se pueden ingresar datos tales como el título del material, si tiene títulos paralelos o otros títulos en otros idiomas, el autor o si tiene varios autores, la fecha de los autores o si es un autor corporativo, la descripción del material, las hojas, el volumen, el tamaño, si tiene ilustraciones, mapas, entre otros aspectos. De igual forma también cuenta con campos para el área de notas, en el cual se pueden ingresar notas de contenido, si tiene algún premio, si tiene alguna restricción de edad, entre otros. Los registros que se pueden ingresar en el formato MAR 21 van desde material audiovisual, sonoro, tales como mapas, música, libros, folletos, revistas, periódicos, entre otros. La alternativa a reemplazar el MAR 21 se llama BitFrame, el cual se ha iniciado en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, creado por el señor Kroeger en el año 2013. Con esto terminamos el video de hoy, espero haya sido de su agrado y además de poder conocer un poco más sobre estos temas. Muchas gracias.